y bienvenidos mis hermanos a este nuevo grabación de nuestra escuela sabática, uniendo el cielo con la tierra. Ya estamos en la lección número 9 con el título Reconciliación y Esperanza. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión y ojalá que aprendamos y que nuestra fe se fortalezca para que estemos listos hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. En esta ocasión, nuevamente tenemos el gusto, nos acompaña nuestro hermano Gustavo. Queremos que él se presente y le vamos a pedir que él tenga la oración para dar inicio a nuestro podcast. Gracias, es un gusto estar nuevamente en este repaso de la lección. Esperamos que sea de gran ayuda y también nos alimente espiritualmente, sobre todo aquellos quienes nos siguen. Y aquellos quienes ya están suscritos al canal, los invitamos a que inviten a otros hermanos, inviten a otras personas que tal vez quieran repasar la lección o que no saben de qué forma estudiarla. Esta forma es una forma de la cual podemos compartir. Ellos se pueden suscribir y pueden también repasar la lección con nosotros. Pueden enviar sus comentarios y así nos pueden ayudar también a que más personas escuchen de la palabra de Dios. Así que los invitamos para que se suscriban e inviten a sus amigos o a otros hermanos en Cristo que puedan también estar con nosotros. Vamos a orar, vamos a invitarlos a que inclinemos el rostro. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en lo alto de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te invitamos para que en este repaso de la lección puedas acompañarnos, puedas instruirnos, Señor, y que pueda ser esta lección un alimento a nuestra vida espiritual. Pueda fortalecer nuestra fe, Señor, y así podamos tener esa esperanza y esa certeza de que algún día te veremos en las nubes de los cielos. Bendice, Señor, a aquellos quienes nos ven por las redes sociales, bendice sus familias, Señor, y sobre todo, Padre, que siempre podamos trabajar para tu obra. Por medio de tu palabra, por medio de la lección, podamos llegar a muchos hogares, Señor. Gracias te damos por todo y al estar aquí, tu Santo Espíritu y tus ángeles nos acompañen y nos instruyan para que podamos entender y para que podamos hablar de acuerdo a tu voluntad. Gracias te pedimos, Señor, por todo. Bendice a nuestros hermanos que se encuentran con nosotros. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. 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 Y también nos acompaña nuestro hermano Samuel Posadas, el cual nos da un gusto que nos acompañe y esté con nosotros. Le vamos a pedir también que se introduzca y que nos lea el versículo tema de esta semana. El gusto es mío, hermano Ramírez, hermano Gustavo, de estar una vez más aquí, ¿verdad? Y poder ser partícipe del repaso de la lección. Esperamos que esto sea de gran bendición para cada uno de los que nos mira a través de YouTube. Queremos invitarlos también a los hermanos que compartan con los amigos, que compartan con los familiares, y porque esta lección nos ha servido y ha sido de gran bendición. Y todo aquel hermano pues deje su comentario, y hay hermanos que nos han dejado comentarios desde que iniciamos la lección. Hermanos, les agradecemos porque esos comentarios nos ayudan para seguir haciéndolo mejor. Así es que les agradecemos, les mandamos un fuerte saludo y que el Señor los bendiga y que esta lección sea de gran bendición para todos. Muy bien, gracias mis hermanos. Vamos a empezar de lleno con el tema de la lección. Es reconciliación y esperanza. En esta ocasión quisiera hacerle un reto a las personas que nos van a ver durante la semana para que ellos nos contesten una pregunta. La pregunta es precisamente el versículo clave que dice: el que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Hermanos, ¿de qué manera este versículo se entrelaza con el tema de la reconciliación y la esperanza? ¿Qué tiene que ver lo que Dios hizo cuando Dios dice que al que no hizo pecado lo convirtió en pecado para que a través de él nosotros seamos justos delante de Dios? Nos gustaría que ustedes nos comenten lo que ustedes piensan de este versículo y cómo es que este verso nos va a ayudar a reconciliar nuevamente, a unir el cielo con la tierra. Y en esta semana la lección dice que nuevamente Pablo toca el tema, ¿verdad?, de la reconciliación. No sé si recuerdan, pero ese fue el tema del jueves de la semana
pasada, donde habla de la reconciliación de todas las cosas. Ahora, hermanos, la pregunta es la siguiente, brevemente, para empezar a calentar motores y que las neuronas empiecen a trabajar, mis hermanos. ¿De qué manera es que se hizo posible la reconciliación a través de lo que Pablo dice aquí, mi hermano? Claro, la reconciliación no hubiese sido posible si Cristo Jesús no hubiese venido a morir por el ser humano, por la raza caída, por nosotros que estábamos, si recordamos anteriormente, se tenía que matar un corderito, se tenían que hacer ciertas cosas. Y muchos creían que solamente el pueblo de Israel o los judíos podían ser parte de este pueblo, pueblo elegido, de ser parte de los hijos de Dios. Cuando Jesús viene, Él nos viene a mostrar de qué forma podemos vivir nuestra vida, pero también nos viene a reconciliar con nuestro Dios. Viene a unir eso que se había fracturado, Él lo viene a unir nuevamente. Sí, él mencionó, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Lo que se había perdido. Muy bien, y usted, mi hermano, ¿tiene algún comentario? Pues sí, aquí nos da, ¿verdad?, la lección de que la reconciliación es especialmente por Cristo Jesús. Y gracias a Él nos da la esperanza, porque Él es el único que puede tener ser mediario, ¿verdad?, con Dios para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Y no nada más es para uno, sino es para todo aquel que quiera aceptar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Amén, mis hermanos. Entonces el tema va a ser, vamos a hablar más y a profundizar en lo que es la reconciliación. Pero también la introducción nos habla de que hay un tema sumamente importante a tratar en esta semana, que es el misterio, dice, del misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones. Dice, ¿en qué consiste este misterio que prevé tanto para el individuo como para el universo? ¿Cómo se relaciona ante este misterio con el evangelio que Pablo ha proclamado con tanta pasión? Vamos a estar hablando entonces del misterio de Dios. ¿Por qué es un misterio? ¿Y cómo es que este misterio, verdad, se relaciona con el evangelio? Hermanos, esos son temas muy profundos que alguien nos recomendó la ocasión pasada que tratemos de durar un poco menos de tiempo, porque la vez pasada duramos 1 hora. Vamos a tratar de hacerlo en menos tiempo, mis hermanos. Pero es que a veces es tan apasionante, ¿verdad?, el tema que estamos tratando, que el tiempo se nos va y no nos damos cuenta. Muy bien, vamos a pasar a la parte del domingo. ¿Cómo se titula la parte del domingo, mi hermano? Reconciliados de las malas obras. Reconciliados de las malas obras. Hay una pregunta aquí que me surge, me llega a la mente. Hermanos, para que una persona, un individuo, tenga que reconciliarse con alguien o de algo, ¿qué tuvo que haber pasado primero? Tuvo que haber pasado un desacuerdo, ¿no? O una discusión. Uh-huh. ¿Usted, hermano, a ver qué piensa? Algún alejamiento, algún conflicto, algo que haya provocado que esa relación que existía tal vez se haya fracturado, haya alguien salido con alguna discrepancia, entonces la persona se aleja en una ocasión. Para reconciliarse con alguien tuvo que haber un rompimiento, ¿verdad? Así es. Por alguna ofensa, algo que pasó. ¿Por qué es que la humanidad, el hombre, tiene que reconciliarse con Dios según Pablo? Lo que dice los versículos que nos toca estudiar esa semana. ¿Qué son, mi hermano? ¿Cuáles son? ¿Los lee? Ok, es el Colosenses 1, 21 y 22, ¿verdad? Uh-huh. También a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprocables delante de Él. Dice que nos tenemos que reconciliar. ¿Cuál es el motivo? Dice, ¿cómo dice? Reconciliados. ¿Cómo nuevamente, hermano? Dice que reconciliados sin mancha, irreprochables, dice. Uh-huh. Dice aquí mi versión, de vuestros pensamientos y por vuestras malas obras. Dice que la reconciliación tiene que venir, ¿por qué, hermano? Por los malos pensamientos, mis hermanos. Y los malos pensamientos,
el resultado del mal pensamiento viene como consecuencia de las malas obras. Eh, entonces, nosotros tenemos que llegar a entender, mis hermanos, que la reconciliación va a llegar cuando nosotros aceptemos. Para que una persona llegue a solucionar un problema en su vida, algún defecto, primero tiene que aceptar que, ¿qué, hermano? Que está mal. Que está... Primero, Dígame. sí, primeramente tiene que aceptar que algo está pasando, que algo está mal, y tiene que aceptar que eso que está mal tiene que tener una solución, tiene que ir y arreglarlo, ¿no? Cuando muchas veces en nuestra vida encontramos situaciones difíciles, lo mejor es enfrentarlo y arreglarlo. Y sobre todo aquí hablando espiritualmente, hablando hacia nuestro Dios, la humanidad, yo veo al ser humano y el ser humano siempre ha sido de que fractura la relación con nuestro Dios. Muchas veces fallamos, caemos, pero necesitamos buscar esta reconciliación, necesitamos buscar a nuestro Dios. Amén. Se me viene una pregunta a la mente. Si hay algo que como humanidad o como individuos nos molesta, o yo en lo personal a mí me irrita o hasta me da comezón, hermanos, es cuando alguien me acusa de algo injusto. Cuando a mí se me acusa de que hice algo que yo no hice, mis hermanos, híjole, es algo que es difícil. Pero saben, hermanos, la pregunta es, ¿será posible que como humanidad pecadora nos sintamos acusados injustamente por lo que Pablo dice aquí? ¿Será que como humanidad Pablo está exagerando cuando dice que la humanidad está llena de malos pensamientos y de malas obras? ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? ¿Por qué Dios destruyó la generación antigua antes del diluvio? Dice que los pensamientos de ellos eran ¿de qué? De continuo. De continuo al mal. ¿Será que hoy Pablo nos está acusando injustamente, hermano? ¿Cómo ve, hermano Gustavo? No, yo creo que Pablo lo que está diciendo es realmente lo que sucede con el ser humano. Es más fácil hacer algo malo que hacer algo bueno. Yo doy la clase de jóvenes y le decía a los jóvenes, si yo los pusiera a pensar de qué forma van a robar cierto objeto, rápido se nos vienen muchas ideas. Pero para hacerlo bueno, carecemos de ideas. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento va más a lo malo que a lo bueno. Más sin embargo, debiera ser diferente, ¿no? Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a que sea diferente, a que nuestros pensamientos sean más a lo bueno que a lo malo. Y Pablo aquí no se equivoca. Realmente la humanidad y en la época en la cual nos encontramos y en todos los tiempos siempre ha sido la misma. Siempre el ser humano va de continuo más a lo malo, se inclina más hacia lo malo. Y de hecho Jesús dijo que en el tiempo del fin el amor de muchos se enfriaría. Y Pablo en 2 de Timoteo 3:1 dice que en los últimos tiempos habría hombres amadores de sí mismos. ¿Qué más, hermano? Avaros, perversos. La verdad, ya lo estamos viendo. Basta con ver lo que pasa a nuestro alrededor y por mucho que sea la ciudad más segura, siempre va a suceder algo. ¿Por qué? Porque vemos la realidad de lo que está pasando en nuestro alrededor. Nuestros pensamientos, y aún siendo muchas veces cristianos, a veces con cualquier situación podemos tener pensamientos malos. Si vemos a un hermano y decimos, oye, ¿por qué no vino a la iglesia? Seguro se quedó viendo el fútbol. Entonces empezamos a juzgar. Ese ya es un pensamiento malo. Y diferentes situaciones que podemos enfrentar y que nosotros mismos dentro de nuestra iglesia podemos pensar a veces de nuestros propios hermanos. Entonces, Pablo no se equivoca cuando dice que realmente el ser humano se inclina más a lo pecaminoso. Debemos de tener cuidado, ¿no? Debemos de orar y pedirle a Dios que nos ayude. Yo creo que sí, hermano, porque el ser humano, yo creo que tan orgulloso que es la raíz de los males. Si no quebrantamos ese orgullo, vamos a seguir haciendo las cosas malas. Entonces, por eso Pablo no se equivocó. Sí, así es. Y la lección lo comenta. ¿Cómo dice la lección, hermano? Dice que Pablo es consistente en su retrato favorable de la humanidad, al menos de la que está alejada de la justicia de Cristo. Hoy, casi 2000 años después, nadie podía cuestionar esa percepción. Muy bien. Ahora, hay una pregunta bien importante y me gustaría que los que nos ven se la hagan ellos mismos. ¿Por qué a veces, mi hermano, por qué a veces se hacen largos nuestros problemas, nuestras dificultades,
y tardamos en reconciliarnos con aquella gente con la que a veces tenemos algún problema. ¿Por qué? Pues es lo que comentaba yo, ¿no? Porque somos tan orgullosos que queremos que aquellas personas que a lo mejor o ofendimos, que ellas sean las que den, como dicen, su brazo a torcer. Y no uno, pero yo creo que ese es el mal de todo, el orgullo del ser humano. Mi hermano, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con el ser Bueno, humano? el ser humano, sabemos que nuestro Dios está esperando con los brazos abiertos todo el tiempo a que nosotros vayamos y solo nos cuesta llegar a Él. Ahora, cuando hablamos de entre hermanos muchas veces la falta de comunicación, el no ser humilde y sencillo de corazón, el querer tener la razón y no saber expresar lo que uno siente hacia los demás hermanos puede que nos esté afectando para que no podamos, no pueda haber una reconciliación. Para que haya una reconciliación debe de haber arrepentimiento, debe de ser uno sobre todo razonable y maduro para poder aceptar a veces que estamos mal o hablar con la persona, aunque nosotros no seamos el error, pero hablar con la persona y hacerle ver, mira. Y sobre todo porque debe existir algo que es amor. Y cuando amamos a esa persona, y no solamente a nuestros hermanos, sino a cualquiera que nos encontremos o que nos haya hecho algún daño, cuando amamos a esa persona, entonces ese amor nos lleva a reconciliarnos con esa persona. Eso es lo primero que debemos de tener, el amor. Porque si no, nada nos va a motivar a que vayamos y pidamos perdón tal vez. Gracias, hermano. Pero miren lo extraordinario de esta situación. Que aquí el que pecó, ¿quién fue? El hombre. El hombre fue el que se apartó de Dios. Pero ¿quién fue el que tomó la iniciativa para que esa reconciliación se hiciera realidad? Pero aquí vemos que fue Dios quien fue el que buscó al hombre, que fue Adán, ¿no? Dios buscó a Adán. Precisamente este es un tema que yo estaba hablando con los jóvenes. El amor de Dios es tan grande porque yo creo que si fuéramos nosotros y viéramos que la humanidad cae, la relación se fractura, que cometen tantos errores, si fuéramos nosotros y dijéramos, pues ya que se pierdan y ya que no se salven y yo no tengo que ir a morir por nadie. Pero vemos el gran amor y el gran plan y esta reconciliación que Él mismo buscó, nuestro Dios buscó, y era tanto su amor que dijo, voy a ir a reconciliar a esa humanidad conmigo. Entonces es increíble, es maravilloso el ver esto, ¿no? Que Él mismo toma la iniciativa cuando los errores y los que estamos mal somos nosotros Amén, mismos. amén. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Cristo cuando Adán pecó? ¿Qué fue lo primero que hizo, mi hermano? Pues le dijo que, ¿dónde estás? Preguntó, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Cuando Adán peca en el huerto del Edén, dice que cuando escucha que Dios llega al lugar, dice que la primera reacción de Adán, ¿qué fue, hermano? Esconderse. Esconderse. Porque sabía que había pecado. ¿Y qué le dice Dios? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Vemos, mis hermanos, que Dios toma la iniciativa. Y en lugar de que Dios lo reprendiera, en lugar de que Dios tal vez lo destruyera, lo busca. ¿Y qué hace Dios? Va y le cose. Porque Adán le dice, tuve miedo porque estoy que desnudo. Cuando Adán pecó, dice que a él lo cubría un manto de justicia, un manto de luz. Pero cuando Adán pecó, dice que ese manto de luz desapareció. Y Adán sintió su qué? Su desnudez, su vergüenza. Su vergüenza. Pero que Dios va y ¿qué hace? Y Cose las hojas. Adán va y cose hojas y se tapa. Pero Dios va y sacrifica ¿qué? Un cordero. Un cordero para hacerle pieles Y Él los cubre. y cubrirlo. Mire, ahí mismo en el huerto del Edén se dio la primera promesa del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas. De salvación. Ok, ahí se da en... ¿Dónde se da? ¿Dónde está? Está en En Génesis, Génesis 3:15. 3:15. ¿Cómo dice ahí, mi hermano? Ok. Génesis Esa es la 3:15. primera promesa del Evangelio en la palabra de Dios. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón.
y pondré enemistad entre tú y quién. La mujer. Y la Y mujer. ahí está hablando con quién. Dios, ¿con quién está hablando? ¿Puedes leer un poquito atrás, hermano? Dice el 14, ¿no? Ajá. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Muy bien, hermano. Entonces Dios está hablando directamente con quién, con la serpiente, serpiente. que es el dragón o el diablo. Así es. Y le dice, enemistad pondré entre tú y la mujer. ¿A qué se refiere, hermano? ¿Cómo es que está ahí el evangelio? Dice que dice, mediante tú y la mujer, dice, entre tú y 15, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Claro ¿Dónde que está el sí. evangelio ahí, mi hermano? Mire, hay que entender el texto, ¿no? Primero que nada, esto parece más y es una profecía. Sabemos que Dios, mencionar estas palabras y al analizar, vemos, como usted dijo, la serpiente es Satanás. Y la mujer, que hablando bíblicamente representa a la iglesia. Amén. Entonces, cuando Satanás recibe esta profecía, perdón, la humanidad recibe esta profecía o se escribe esta profecía, está hablando acerca de un evento que iba a pasar también más adelante. Aquí el evangelio es cuando Jesús viene a esta tierra, Satanás intenta herirlo, como dice, herirlo en el calcañar, porque así dice la palabra, Ujú. herirlo. Primero mediante Herodes, mediante Anás y Caifás, que fueron los que lo crucificaron y los que buscaban. Satanás los estaba utilizando. Y cuando vio a Jesús crucificado, dijo, ya gané. Dijo Satanás, he vencido al Hijo de Dios. Mas, sin embargo, él no sabía que con la muerte de Cristo, Jesús estaba Venciendo al enemigo. hiriéndolo en la cabeza. Ahí dice, y él te herirá en la cabeza. Entonces, Jesús, ahí es donde le da ahora sí que el golpe fuerte a Satanás, y Satanás no lo esperaba, pero ahí vemos el evangelio, ahí vemos la reconciliación, ahí vemos lo que ahora nosotros conocemos como el evangelio que nosotros conocemos. Ahí vemos esa reconciliación y lo que se nos enseña, lo que hemos sabido, por lo cual estamos aquí. Amén, hermano. Así es. Dice que la simiente de la serpiente hirió a la simiente de la mujer que era Cristo. Que era Cristo. Porque Cristo es la simiente. No son las simientes, como si se hablara de muchas y de una, que es Cristo. Ahora, dice que el evangelio hay mucha gente que lo hace complicado y que lo hace sentirse como que es algo muy duro de llevar, pero es que es sencillo. ¿Cuáles son los pasos del evangelio que dice la lección, hermano? Que es sencillo. Dice que son 3 pasos, ¿verdad? Que nos pone aquí, ¿verdad? Pero dice, Jesús vino y murió por nuestros pecados, pues somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. El segundo, aceptar su muerte como nuestro sustituto, somos justificados y liberados de la condenación del pecado mediante la fe. Y el tercero, la vida del cristiano que ha sido justificado por la fe en el sacrificio vicario de Cristo es el resultado de la unidad con Cristo. Amén. Amén. Tan sencillo como es el evangelio, ¿verdad? Creer en el Señor, saber que Él murió por nosotros y que Él transforma nuestra vida. Amén. Ahora, hermanos, hay que tener cuidado de algo muy importante. Hay por ahí una creencia que dice, y que habla del evangelio, y dice que una vez salvos, siempre salvos. Es una idea calvinista, mis hermanos, que se ha propagado por algunas iglesias bautistas y evangélicas. Ahora, según Pablo, hay algo que debemos hacer para permanecer reconciliados y salvos con Cristo en el contexto de esto, de que una vez salvos, siempre salvos. Vamos a ver el contexto de lo que dice Pablo. Como dice el hermano ahí en el versículo 23 de Colosenses 1. Dice, pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, se deriva el título de la parte del domingo, del lunes, que dice, ¿cómo dice?
Si Si continu- continúan en la fe. Si continúan en la fe. Si continúan en la fe, mis hermanos, ¿es afirmativo o es condicional? ¿Cómo lo mira usted, hermano? Yo lo miro condicional, porque depende de cada uno, como nosotros, qué es lo que decidimos. Nosotros tenemos una decisión y nosotros decidimos continuar en la fe, decidimos servir a Dios, porque no es lo mismo estar seguro de lo que estamos creyendo. No es lo mismo decir yo voy a estar en la fe a creer que estamos en la fe. Entonces, esto es condicional. Cuando uno decide y uno quiere amar y servir a Dios, es una decisión que nosotros tomamos. Entonces, es completamente condicional, porque tampoco nos fuerzan, ¿no? ¿Mi hermano está de acuerdo o tiene alguna idea? No, pues estoy de acuerdo que sea condicional porque pues aquí Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Dice, pero es necesario, entonces es necesario que nosotros permanezcamos. No quiere decir que pues ya lo aceptamos, ya estamos dentro de ahí y ya podemos estar, sino es una de cada quien, personalmente, ¿verdad? Tú decides seguir o no seguir. Muy bien. Es condicional, sí es condicional porque su contexto teológico transmite un mensaje positivo de esperanza y de motivación. ¿Por qué es condicional? Vamos a analizar brevemente este texto con más detenimiento. Dice, arriba habla, dice, vamos al 21. Dice, también vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién nos ha reconciliado? Dios nos ha reconciliado. Aquí no habla de que nos va a reconciliar, habla de algo que ya hizo en el pasado. Ya estamos reconciliados con Dios. ¿Reconciliados para qué? ¿Con qué? ¿Por qué? El versículo 22 dice, ahora somos reconciliados en su cuerpo de carne. ¿En el cuerpo de carne de quién? De Cristo. Hermanos, este concepto de su cuerpo de carne tiene muchas verdades teológicas. ¿De dónde es que Cristo obtuvo este cuerpo de carne? Dice San Juan 1:1 que en el principio, ¿quién era? El verbo. ¿Y el verbo era qué? Era con Dios. Pero dice que ese verbo se hizo ¿qué? Carne. Hermano, se hizo carne. La carne, la que menciona aquí, dice que Cristo pagó en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Era necesario que ese Cristo que coexistía en la forma del verbo con Dios tomara un cuerpo de carne. ¿Por qué tenía que tomar un cuerpo de carne Cristo? Era necesario que tomara un cuerpo de carne porque esa carne iba a ser atravesada por 2 clavos. Esa carne, esos pies de carne, iban a ser atravesados en la cruz del Calvario. ¿Para qué? ¿Para qué iba a ser crucificado Cristo en su carne? Dice el versículo, termina el versículo, para presentarnos como santos y sin y mancha, irreprochables delante De Dios. hermanos, dice que Cristo en ese cuerpo de carne murió en la cruz para presentarnos delante de Dios. Él ya había reconcilió el cielo con la tierra, reconcilió nuestra deuda. Y dice que Él nos presenta, miren ahí, dice irreprochables. ¿Qué significa irreprochable? Que no te puede acusar de qué? De nada. Él ya pagó la deuda. Ahora, ¿para qué? Dice, luego dice, pero, ¿se ve lo que dice? Pero, Él ya te reconcilió para en un futuro presentarte delante de Dios. Pero ahora dice Pablo, pero es necesario que ¿qué? Que permanezcas firme. ¿En qué? En la fe. El Evangelio. A ver, mi hermano, eso es bien claro que lo entendamos. Si a nosotros nos hubiera pasado la bendición que le pasó al ladrón en la cruz, el ladrón en la cruz recibió el Evangelio ¿dónde, hermano? Ahí en la cruz. ¿Qué pasó con el ladrón después de que fue salvo? De que Cristo le da la seguridad de la salvación. Muere. Pero El ladrón de la cruz no tuvo no tuvo que guardar ni hacer nada. Él creyó y fue salvo. Pero nosotros, dice que nosotros vamos a ser presentados en un futuro delante de quién? De Dios.
y en ese futuro Dios nos va a presentar delante de Dios. Entonces, desde esa perspectiva, es que cuando nosotros creemos en Cristo, Él nos justifica. Pero de ahí hasta que Cristo venga, tenemos que mantenernos en el sitio donde Cristo nos puede salvar. Es de ahí que la doctrina de una vez salvos y siempre salvos, pues no tiene sentido. Porque Dios, así como Dios le dio a Adán y le dijo, mientras que tú no peques vas a vivir eternamente. Pero el día que tú peques, el día que tú comas de este árbol, ¿vas a qué? Morir. Morir. Hermanos, de lo mismo. Cristo nos salva y pagó por nuestra deuda. Pero de aquí a que Él venga, tenemos que ¿qué? Que permanecer firmes en la fe. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de permanecer? O sea, ahora, ¿qué tiene que ver con el permanecer en la fe? Significa que permanecer en la fe es que tengo que guardar cosas, que hacer cosas. ¿Qué es permanecer en la fe, mi hermano? ¿Qué entiende usted? Permanecer en la fe es estar seguro de lo que estoy haciendo, no desviarme ni a izquierda ni a derecha. Si estoy creyendo en algo, entonces ir firme y en una sola dirección. En lo que estoy haciendo, continuar. Siempre sabiendo que estoy haciendo lo correcto, pero siempre siendo constante, siempre perseverando. Para mí eso es permanecer en la fe, y sobre todo cuando hablamos acerca del Evangelio, permanecer en ese Evangelio, permanecer en eso que Dios quiere que yo haga. Es la permanencia, es estar ahí firme en lo que yo sé que es lo correcto. Amén. Mire, hay una palabra más exacta, que es permanentemente. Si dijéramos Siempre. que tenemos que continuar permanentemente en la fe, es más entendible, porque permanentemente significa para siempre y sin límite de tiempo. Amén. ¿Usted, mi hermano, qué idea tiene sobre eso? Pues sí, el permanecer es no moverse de ahí. No moverse y pues lo dice, ¿verdad? Ni a la izquierda ni a la derecha, sino estar firmes, porque al nosotros estar tambaleando, ahí es donde nos descuidamos. Entonces el permanecer es estar conscientes y estar firmes de que estás en el mejor camino, que es Cristo Jesús. ¿Cómo lo explica la lección, mi hermano? Aquí en la palabra griega, traducida como permanecer, se denota que dice que es persistencia. Eso es lo que dice la lección. ¿Y firmes, mi hermano, y arraigados? Firmes y arraigados, también dice la palabra fundados, se refiere a establecer una base sólida de fe y amor fundamentada en la palabra de Dios. Y la palabra griega traducida como firmes está relacionada con la idea anterior y se refiere a una estructura inamovible y por extensión que no puede moverse de la esperanza del Evangelio. Amén, mi Amén. hermano. ¿Algún comentario sobre eso, mi hermano? Sí, yo aquí creo que debemos estar firmes en la palabra de Dios, firmes en lo que estamos conociendo y en lo que vamos aprendiendo. No titubear, porque hay tantas falsas enseñanzas que muchas veces cuando no estamos firmes, cuando no estamos bien fundamentados, pueden hacer que nos titubeemos y como que será cierto lo que está diciendo. Pero no, aquí nos invita dice, permanecer firmes, estar firmes, fundados, fundamentados. Es como saber el por qué voy a la iglesia, el por qué he decidido adorar a Dios. Bien fundamentados para yo poder seguir adelante. Amén. Yo creo que hay muchas veces que es lo que nos hace falta en la vida como cristianos, el estudiar, el conocer más de Dios. Eso nos da más fundamento para estar fuerte. Es como cuando le echas más cemento a alguna columna. Amén. Entonces, el estudiar la palabra de Dios es ese cemento como para que esté más fuerte, ¿no? Yo Hermano, así lo veo. le acabo de dar al clavo. Mire, es una alegoría. La palabra fundamentado es una alegoría del fundamento. Cuando se construye una casa, primero que se tiene que construir el fundamento. El fundamento es lo que le va a dar solidez y fuerza, resistencia a la construcción. Que no Jesús se dijo que un hombre construyó sobre la arena y ¿qué pasó? Llegó el agua en la lluvia y se la llevó.
Pero dice que el que construye sobre la roca, vino la lluvia, el viento y nada le pasó. Entonces, esa es la fundación. Y el arraigados también se deriva del arraigarse, del estar enraizados, como un árbol que está enraizado. Llega una palma, llega un viento, un ciclón, y ni un ciclón rompe una palma. Se dobla, pero no se quiebra, ¿verdad? Ahí encontramos un poquito de sentido a lo que dice Pablo, ¿verdad? Vamos a la parte del martes. ¿Cómo se titula? El plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios. Y vamos a leer ahí, mi hermano, los capítulos, los versículos 24 y 25 para darle texto a este día. Dice la palabra de Dios: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De ella fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciéis cumplidamente la palabra de Dios. Amén. Aquí nos hace una pregunta en la lección. Dice, ¿qué dice Pablo acerca de su sufrimiento por causa de Cristo? Ahora, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos esto que Pablo, cuando dice que él se goza? ¿Ve lo que dice? Que se goza por sufrir por los colosenses. ¿Qué entiende usted por eso, mi hermano? Bueno, él sentía el gozo, pero también vemos, ahí nos muestra, el texto nos describe, ¿no?, lo que él estaba pasando. Pero yo entiendo que también su sufrimiento era porque él desde una cárcel, él quería tal vez ir y visitar a los hermanos, ir y animar a las iglesias. Él quería llevar la palabra de Dios o la salvación. Aquí vemos la salvación de la humanidad, ¿no? Él sabía que parte de lo que él hacía dependía de la salvación de muchas personas. Al no poder hacerlo, él dice, estoy sufriendo, pero no por poder, no porque esté yo encarcelado, no, estoy sufriendo porque no puedo hacer eso. Así es. Pero lo sorprendente es que a pesar de estar ahí encarcelado, a pesar de que estaba arrestado, a pesar de que muchas veces pasó por diferentes dificultades, él continuaba escribiendo cartas, continuaba escribiendo libros, continuaba de alguna forma haciendo era parte de ese plan de salvación. Amén, amén, amén. Muchos dirán, ¿no?, que se gozaba, yo me gozo estar dentro de la cárcel. No, ¿verdad? Pero él, su gozo era que, pienso de que dentro de la cárcel se gozaba porque desde ahí podía escribirle a los colosenses y el mensaje llegaba. Entonces Amén. ese era el gozo que él sentía. Algo que me impresiona de Pablo, que él dice en cierta ocasión, él dijo, yo me gozo de ser copartícipe un poco de los sufrimientos que Cristo padeció por su iglesia. Y Pablo dice que él era ministro de esa iglesia, pero aquí dice que era ministro de la iglesia según la administración de Dios. Nunca había escuchado yo esa palabra, ¿verdad? Que él era ministro de la iglesia según la administración de Dios. Mi hermano, ¿qué significa la administración de Dios según la lección? ¿Y cuál era el centro de esa administración? Ustedes, mis hermanos, durante la semana que van a estar estudiando, si ustedes llegan a alguna conclusión, algún comentario distinto, háganlo, siéntanse libres. Pero mi hermano, hoy en día, ¿qué entiende usted por la administración de Dios? ¿Qué era la administración de Dios y cuál es el centro? ¿Tiene alguna idea? Para mí, la administración de Dios es como la planeación, ¿no? Es como cuando decimos, oh, yo voy a administrar mi tiempo, entonces empiezo a hacer una agenda de lo que voy a hacer durante el día. Pablo era parte de esa administración de Dios, Amén. parte de ese plan que Dios tenía para que ese evangelio pudiera llegar a las demás personas. Y por supuesto, el centro pues es la salvación por la humanidad, ¿no? Pablo era el instrumento que Dios utilizaba, era el instrumento dentro de esa planeación que Dios tenía para que él pudiera ir y llevar la palabra de Dios a donde tuviera que llevar, a las iglesias, a Asia, donde fue Pablo, ¿no? Entonces, Pablo era parte de esa administración, era tomado en cuenta, o Dios lo utilizó como parte de su administración. Amén, amén. Mi hermano, ¿tiene algún comentario o la lección dice algo similar a lo que dijo el hermano? Sí, la lección dice, ¿verdad?, que el plan eterno de Dios preveía de todo esto y más. La palabra griega que Pablo utilizaba en Colosenses
generalmente traducida como es oikonomía, se refiere a la manera que tiene Dios de ordenar las cosas, pero en un sentido más amplio incluye todas las disposiciones divinas que integran el plan de salvación. Amén. Exacto, como lo comentó nuestro hermano Gustavo. Gustavo, es exactamente. La administración es lo que dice Gustavo, ¿verdad? El plan de Dios que tiene, ¿verdad? Que elaboró desde antes de la fundación del mundo y que el centro es Cristo, el plan de salvación. Y esto nos lleva, mis hermanos, a la parte del miércoles. ¿Ok? En la parte del miércoles, mis hermanos, es un tema muy profundo. ¿Ok? Y tal vez le dediquemos aquí también un poquito de tiempo. ¿Habla de qué, hermano? ¿De la revelación? Del misterio de Dios. Del misterio Del misterio. de Dios. El misterio. Cuando hablamos de misterios, uy, a mí se me hacía algo como, ay, los misterios. Pero habla de un misterio de Dios. A ver, hermanos. Aquí dice que Pablo habla 2 veces del misterio. Dice, ¿a qué se refiere? Hermanos, no puedo evitar hacer la siguiente pregunta en el contexto del misterio de Dios, porque es importante para entenderlo. ¿Qué tiene que ver el misterio de Dios con el misterio de la encarnación? ¿Son lo mismo? ¿De qué manera se complementa el misterio de Dios con el misterio de la encarnación? Hablamos de lo que es el misterio de la encarnación. ¿El misterio de la encarnación qué es, mi hermano? Dijimos que el verbo que era con Dios Se hizo carne. y que era Dios se hizo carne y Amén. habitó entre nosotros. ¿De qué manera ese misterio, porque es un misterio, vamos a explicarlo, es lo mismo que el misterio de Dios? ¿Qué piensa, mi hermano? Yo creo que el misterio de Dios se enfoca en la salvación de la humanidad, ¿no? Y el misterio de la encarnación hace que esa humanidad sea rescatada. Entonces, ambos misterios se entrelazan. Ambos misterios tienen algo en común, son diferentes, pero llevan un mismo propósito, que es la salvación de la humanidad, reconciliar a la humanidad. Amén, amén. Así es, mi hermano. ¿Usted tiene algún comentario? Pues aquí yo creo que la elección lo dice bien, ¿verdad? Antes de que lo lea, Antes de mire, que lo yo entré a un diccionario bíblico, ¿verdad? Mire lo que dice. Dice, no son lo mismo. El misterio de Dios y el misterio de la encarnación no son lo mismo, aunque están íntimamente relacionados. El misterio de la encarnación es una parte central y es la relación central del misterio de Dios. El misterio de la encarnación, Dios hecho hombre en Jesús, es la forma específica en que Dios se revela y salva, asumiendo la naturaleza humana sin dejar de ser divino. Mientras que el misterio de Dios se refiere a la incomprensibilidad de la naturaleza divina, de su existencia eterna, de su bondad y de su plan de salvación para la humanidad. El misterio de Dios es porque es incomprensible entender la eternidad de Dios. Es imposible entender la superioridad, la sabiduría de Dios. ¿Ok? Y el misterio de la encarnación es que jamás vamos a poder humanamente entender cómo es que el Dios eterno, el creador de todo, se pudo meter en un cuerpo eterno de carne, como estudiamos, para morir por nosotros. Pero la lección lo explica, hermano. ¿Cómo dice la lección? Dice que en otro lugar Pablo se refería al ministerio de Dios, que es el propósito eterno del cielo, que desde el principio Dios destinó para nuestra gloria, y fue revelado o puesto de manifiesto mediante el plan de salvación. Amén. Y para terminar ya con este día, dice aquí, y finalmente, y en medio del plan de salvación, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra se unirá en Cristo. La manera exacta de esto que sucederá, eso era un misterio, pero que no es más porque ha sido revelado por medio
del Evangelio. Ahora, mis hermanos, ¿por qué es que el Evangelio, la parte final, ya para acabar, dice que habla del poder del Evangelio? ¿Por qué hay poder en el Evangelio? ¿Qué es lo que hace que el Evangelio sea poderoso, mi hermano? ¿Tienes usted alguna idea? Ah, cuando hablamos del poder del Evangelio, hablamos acerca de lo que hace, la transformación que hace en cada uno de nosotros, eh, lo que logra hacer al ser humano, sobre todo, porque no hay mayor poder en esa tierra, no hay nada que te pueda cambiar que el Evangelio. Entonces, la palabra de Dios tiene poder. Y es lo que debemos de entender, ¿no? El poder del Evangelio puede hacer en nosotros muchas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros. Porque esa sangre que Él derramó, ese Evangelio que se predica, tiene poder por esa sangre que Él derramó. Amén, Entonces, hermano. es el poder, esa sangre le da poder al Evangelio, a la palabra de Dios, para que nosotros podamos ir, hablar y puede transformar vidas, puede hacer muchas cosas. Amén, mi hermano, gloria a Dios. Mi hermano, ¿cómo dice su cita que tiene ahí? Romanos 1:16. Amén. A ver, mire por qué el Evangelio tiene poder. ¿Cómo dice, hermano? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos, aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Comente, mi hermano, ¿por qué tiene poder entonces el Evangelio? Porque el Evangelio tiene gran poder de que no te va a avergonzar. No te va a avergonzar en lo que tú hagas, en lo que Dios te mande hacer, ¿verdad? Estar firmes, porque de esa manera vamos a ser salvos. Vamos a ser salvos, y por eso, como decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, que hay veces que gente te quiere hacer que te avergüences, pero no, tenemos que estar firmes sabiendo de que el Evangelio es lo más importante para la vida de cada uno. Y no nada más, un señor una vez me dijo, no, es que Dios ya tiene los escogidos, sus escogidos, y no es cierto, es para todo aquel que acepte a Cristo como su Salvador personal. Amén. Dijo Pablo, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder del ¿qué? De Dios, de lo alto, para salvación. Hermanos, el Evangelio tiene el poder de cambiar vidas. Hay gente que por años ha intentado dejar algún vicio, dejar algún mal hábito, y han ido a Alcohólicos Anónimos, y han ido a planes para dejar de drogas, mis hermanos, de cambiar su vida, y nada ha podido. Pero llega el Evangelio de Cristo y transforma tu ser, hermano, de adentro hacia afuera. Cambia tu perspectiva. Cuando tú puedes ver el Evangelio a Cristo, desde la primera semana, que los ángeles veían a Cristo colgado en la cruz, y dice que era el universo entero se enternecía al ver a Cristo ahí. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos va a tomar a nosotros poder entender el misterio de la salvación y el misterio de Dios? ¿Cuánto tiempo, mi hermano? El entender el misterio de Dios, si hemos decidido seguirlo a Él y servirlo a Él, nos va a tomar toda la vida. Nunca vamos a llegar, porque por eso dijo usted, es un misterio, nunca vamos a entender completamente. Pero aquí lo importante es que siempre estemos nosotros buscando saber más. Siempre estemos nosotros tratando de entenderlo más, porque entre más buscamos, más conocimiento se nos será revelado. Amén. Entonces, yo creo que es lo que debemos de hacer nosotros. Amén. ¿Usted tiene algún comentario? Sí, bueno, yo creo que nunca vamos a llegar a entender, y yo digo, para mí el llegar a entender es cuando tenga un encuentro cara a cara con Cristo. Amén. Dice la hermana de White que para los redimidos, que primeramente Dios estemos en ese grupo, ¿verdad? Amén. Por la gloria de Dios. Amén. Dice que será el tema a estudiar por la eternidad. Amén. Poder entender el misterio del amor de Dios. Porque es algo que humanamente, mientras estemos en este cuerpo, no lo vamos a poder entender. Porque es un tema inmenso. Es un tema infinito. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé la fuerza para continuar, así como dice, para permanecer en la fe, para que el día que Cristo venga podamos ir a morar con Él y entonces empezar a estudiar, ¿verdad? Por la Sobre, eternidad. sobre el amor de Dios.
Una palabra para despedirse, hermano. Bueno, pues esta lección, hermano, nos ha enseñado, ¿verdad? Ha sido de gran beneficio y aceptar esa reconciliación, ¿verdad? De que lo que hizo Cristo por mí, por mi salvación y también por aquellas personas que aún siguen dudando de lo que Cristo hizo, dejen de dudar y reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios, porque esa es la esperanza de que podamos, cuando Cristo venga, ser salvos. Gracias por su participación, hermano. Apreciamos mucho. Mi hermano. Bueno, yo quiero invitarlos a todos para que puedan compartir con nosotros su comentario y entendamos que esta lección nos hace entender lo que Dios hizo por nosotros, nos hace entender que necesitamos más de Dios, necesitamos estudiar más, necesitamos buscarlo día a día para que nosotros podamos ir cambiando, nos puede ir transformando. Y así como Pablo, que él deseaba trabajar por Cristo Jesús, entonces nosotros también lleguemos a ese punto de seguir trabajando por Cristo Jesús, no importa las circunstancias, siempre sigamos adelante. Entonces, entendamos esto en esta semana y que Dios nos bendiga. Gracias, mi hermano, por su participación. Mis hermanos, compartan esta lección. La hacemos con mucho amor y con mucho cariño para ustedes. Compártanla con amigos, con amistades, con hermanos y los esperamos en la siguiente ocasión. Bendiciones.